estaba obrando a favor de mí. ¿Cómo no agradecerle a un Dios tan grande que hacía todo eso por mí y por mis hijas? Me acuerdo un día que estoy adorando y cantando al Señor, Keila, y yo cierro mis ojos. Y cuando yo cierro mis ojos, ese apartamento donde yo estaba lleno de humo. Lleno de humo. Me ha pasado, yo lo he visto. Dios mío, eso es tremendo. Y cuando yo hago así que miro, yo no veo nada, solamente veo humo. Y yo tuve que pararme y nadar así para yo ver si verdaderamente era algo que yo estaba viviendo. Sí. Porque era una adoración tan entregada al Señor. De corazón. Tan de corazón. Y digo, bueno, lo que tú haces, Señor, cuando nosotros verdaderamente te adoramos en espíritu y verdad. Wow. Era tremendo. Bendiciones, sean bienvenidos a un episodio más de Lo que Dios hace. Emocionada de estar aquí con ustedes una vez más. Y en este día tengo a una persona conmigo que estimo mucho, mi amada Raquel. Raquel, preséntese a las personas que van a ver este video y que van a estar ahí. Pues Dios bendiga primeramente a ti, Keila. Gracias por darme la oportunidad de abrir tu casa para que yo esté aquí compartiendo contigo, ¿verdad? Y con todos aquellos que estarán con nosotros viendo este testimonio. No, gracias a usted, mi amada, por aceptar la invitación. Y quiero comenzar preguntándole para que la gente vaya conociéndola. ¿Qué servicio usted presta en la iglesia? ¿Qué hace? Pues el llamado mío siempre ha sido verdaderamente desde que estaba en la universidad, el enseñar. Fui a la universidad y estudié para ser maestra y el Señor ha cogido eso para entonces en la iglesia poder hacer lo mismo. También ser maestra. Sí. Qué bueno. Y muy importante ese ministerio, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Que la gente quiere ser profeta y quiere ser pastor, pero casi nunca escucho a nadie que quiere ser maestro. Yo diría que es porque es un gran trabajo. Así es. El de ser maestro, hay que estudiar mucho. Así es. Mi amada, ¿dónde nace Raquel? ¿De dónde viene? ¿De qué lugar? Sí. Bueno, yo soy de la República Dominicana, de un pueblo que se llama, es en Mao Valverde, pero hay un pueblecito ahí que se llama Cruce de Guayacanes y de ahí pues tengo el privilegio que ahí nací. Qué bueno. Mi amada, su niñez, ¿cómo fue su niñez? ¿Usted se crió con su mamá? ¿Se crió con sus padres? Cuéntale un poco a la gente. Mi niñez fue una niñez feliz, podría decir, porque tuve el privilegio y la gracia de Dios de estar en una familia donde me acogió, me adoptó como hija de ellos y la verdad que me dio una crianza totalmente igual a los demás, nunca hubo una diferencia y tuve una niñez feliz en ese sentido. O sea que usted es una hija adoptada. Soy una hija adoptada, sí. No sé si tú quieres que te cuente un poquito sobre eso. Claro que sí. Bueno, mira, Keila, yo siempre digo que los propósitos de Dios para nosotros son propósitos verdaderamente para bendecir su nombre, para glorificar su nombre. El Señor me trajo a mí a esa casa con propósito de orar por mi familia, pero yo en realidad fui adoptada cuando yo nací a las pocas horas de, yo diría una hora, dos o 3 horas de yo nacer, llamaron a esta señora, que es mi madre de crianza, y para que me coja, o sea que fue una cosa de horas de yo haber nacido. A las horas de haber nacido. Y qué bueno que le tocó una madre así, ¿verdad? Que la crió igual que a los otros. Así mismo. No hubo ninguna diferencia en la crianza, en cómo me cuidaba. Fui bendecida grandemente. ¿Y por qué su madre se la dio, ¿verdad? A una persona para que la criara? Bueno, lo que pasó fue que mi mamá, su esposo, que era mi papá, él murió, maltrataba mucho a mi mamá. Okay. Fue muy triste la historia de ella, muy triste, porque mi padre, según supe, tú sabes, para poder explicarte un poquito mejor a todos,
mi padre me maltrataba de tal manera a mi mamá que andaba toda la casa con ella por los cabellos, Golpeando. la golpeaba, le hablaba mal. Entonces, mi madre quedó con ese, como un trauma, vamos a decirlo así, con un trauma donde cuando ella tenía sus hijos, que tuvo más hijos, cuando ella tenía sus hijos, a ella se le olvidaba que tenía sus hijos. Entonces entraba en una depresión y en ese trauma donde ella no recordaba y no aceptaba a los hijos como hijos de ella. Que no es fácil realmente, porque el que pasa por traumas, por frustraciones, solamente puede saber, ¿verdad?, lo que le sucede a otro que pasa por eso mismo. Hay gente que dice, pero ¿cómo va a ser? Pero realmente es así. Así es. Una persona que esté traumada puede hacer cualquier acción, vamos a decir, una acción que no debida, ¿verdad? Justamente por esto, por el trauma. Así es, y son cosas que, ¿verdad? Uno incluso se cría, viene uno creciendo con todas esas cosas, y por eso cuando ya uno es adulto, uno viene pues con tantas cosas que uno no entiende el por qué uno se siente así, y muchas veces viene desde el nacimiento. Y por qué actúa de una manera, por qué es la conducta, por qué es el carácter de esa manera. ¿Por qué me siento así? La ansiedad, la depresión, todo eso viene de niñez y también de cosas que hemos pasado que han sido traumáticas para nosotros. Porque ¿qué esperamos de un esposo? De un esposo tú esperas cariño, tú esperas seguridad, tú no esperas maltrato. Entonces, realmente es algo que... Y es bueno que usted lo diga, amada, porque yo sé que hay muchas personas que han sido abandonados por sus padres y quizás lo culpan, pero a lo mejor no se han ido a, déjame hacer un análisis del por qué mi mamá me regaló, del por qué mi mamá me dio a otra persona, a mi papá, que por qué lo hicieron, ¿verdad? Y saber que todo obra para bien. Así es. Y tú sabes que yo siempre escuchaba en mi niñez las personas hablando sobre eso, pero al ser tan niña nunca entendía qué era lo que decían. A veces decían, pero tú no eres hija de tu mamá que te está criando. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser? Si yo no soy hija, tampoco mis hermanos son hijos. Pero llegó un punto donde mi mamá me envió de vacaciones a otro lugar con una tía mía. Y lamentablemente que allá había una niña donde ella, ya yo tenía como 10 o 11 años durante ese tiempo, y ahí esa niña me habló y me dijo, es que tú no eres hija de ella. Wow. Y ahí era como que se me abrió el entendimiento y yo dije, verdaderamente yo no soy hija. Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y Keila, yo te voy a decir que yo pasé muchos años llorando. Y yo llegué a un punto donde, me acuerdo un día, no pasó tanto, pero me acuerdo un día donde yo veía en el patio de mi casa un árbol y yo veía como unos lazos que caían colgados. Y me acuerdo que yo dije, yo quiero coger ese lazo, yo quiero ahorcarme. Wow. ¿Cuántos años tenía cuando eso? Yo tenía alrededor de 11, 12 años. Y sabemos que el enemigo, yo siempre digo que el enemigo desde el principio, desde Génesis, vemos cómo él anda buscando la manera de cómo acabar con nuestras vidas. Por eso tuve tanto aborto. Pero cuando el Señor tiene planes para nosotros de salvación, no importa lo que el enemigo haga. El Señor no permitió que yo lo hiciera. Y tú sabes que en ese tiempo nuestros abuelos pues eran bien duros. Y me acuerdo que mi abuela me dijo, oh, pues tú quieres ahorcarte, no te apures que yo voy a jalarle la soga para que tú te ahorques. Así le decían a uno. Tú sabes que ahora en este tiempo buscan psicólogos para eso, pero en aquel tiempo era una buena pela que nos daban. Sí, así Pero es. sufrí muchos años llorando por eso. Yo veía que si me daban una pela o me corregían, Ya pensaba ya que yo era... pensaba, es porque no soy hija. Y yo nunca le dije a mi mamá que yo lo sabía, porque esa es otra cosa muy importante, que se adoptan a los hijos, pero no se le dice que son adoptados. Y cuando uno viene a darse cuenta, entonces el dolor es más grande que si nos lo hubieran dicho. Pero yo entiendo, amada, que tiene una edad, o sea, debe haber una edad para decirle también. Sí. A lo mejor ellos no se lo habían dicho porque no era la edad para decírselo. Porque usted no lo iba a entender quizá de buena manera a los 11 años, pero vino esa persona de imprudente y se lo dijo. Sí. Entonces, ellos se lo iban a decir de otra manera también. Sí. Entonces, también hay que tener eso en cuenta, la edad para decirle a los hijos
o sea, que no son hijos, que son adoptados. Sí, que ellos puedan entenderlo, que tengan ya, ¿verdad? Poder entenderlo. Fue difícil, yo no podía entenderlo, tú sabes. Hablando ahora, no hace mucho tiempo, yo quise buscarla a ella. Yo le estoy ayudando hace unos años ya, porque ella vive allá en un pueblecito, tú sabes, no tiene nada para vivir, vamos a decir. Pero yo le doy gracias a Dios que yo nunca tuve en mi corazón ningún rencor de por qué lo hizo. Al contrario, yo le dije al Señor gracias, porque yo estuviera ahora mismo allá en esa posición de una pobreza terrible, tú sabes. El Señor me sacó. Y yo hablando con uno de mis hermanos, que es el que la cuida a ella, él me decía, Raquel, tú no te imaginas lo que le hacía a tu papá cuando estaba embarazada de ti, precisamente. Era que lo hacía, porque mi papá murió después que yo nací. ¿Cuántos hijos más ellos tuvieron? Ellos tuvieron alrededor de 7, 8 hijos. Wow. Sí. Porque todo obra para bien, porque Todo mira para cómo bien. usted... Y él me dijo eso, y yo decía, wow, Dios mío. Y yo testificaba el otro día en la iglesia que yo tengo como muchos huecos en el cráneo. Yo decía, ¿por qué yo tengo tantos huecos en el cráneo? Y cuando él me dijo así, yo dije, Dios mío, pero quizá los golpes que le dieron, que quizá me afectó mi cuerpecito. Y me acuerdo un día en la iglesia donde invitaron a un pastor, y él cuando bajó a orar por las personas, él fue por detrás donde mí, él me dijo, ¿tú sabías que cuando tú estabas en el vientre de tu madre, el enemigo quería matarte? Wow. Y yo dije, yo no entendía lo que él me dijo, porque yo dije, bueno, quizá alguien que está hablando por hablar. Y verdaderamente, cuando yo hablé con mi hermano, yo dije, Dios mío, pero verdaderamente Fue verdad. fue verdad. Wow. Entonces, cuando usted le dijeron eso, que no era hija de su mamá, ¿verdad? Que la crió, su madre adoptiva, que se lo dijo de una vez a ella o se quedó con eso callada por muchos años. Sí, me quedé con eso callada porque hasta el sol de hoy todavía no es una conversación abierta, ni con mis hermanos, ni con ningún familiar. No es una conversación abierta que se habla, porque ellos siempre quisieron que yo me sintiera como que yo era exactamente igual que los demás. Sí. Entonces nunca quisieron hablar conmigo. Claro, ya hace como los últimos años he hablado con mi mamá, de mi mamá ya, que cómo podemos ayudarla, y gracias a Dios ya, tú sabes, uno se siente, porque hay un sentir dentro de uno. Es poco a poco. Que solamente realmente el que es adoptado entiende, porque uno no sabe si la mamá que crió a uno se va a sentir mal, porque quiero amo a la otra mamá, tú sabes. Es difícil, pero realmente qué bien que ella ya, ¿verdad? Sí. Esté hablando de ella, y es doloroso realmente hablar de eso. Sí. Me imagino que por eso ellos no han querido hablar tanto, porque es doloroso y la gente le huye al dolor. Sí. Y pienso que el dolor hay que enfrentarlo para poder sanar. Claro que porque yo he venido con ese dolor por muchos años y bueno, y me ha afectado en depresión, en tristeza, tú sabes, no entender. Todo eso produce depresión. Entonces, amada, ¿a los cuántos años aceptó al Señor? Ya después de joven, después de ser mujer, ¿qué pasó después de ahí? ¿Se casó? Sí, bueno, déjame decirte que aunque mi mamá decía ser católica, ¿verdad? Mamá que me crió, en sí nunca la vi yendo a la iglesia católica, verdaderamente, quizá 1 o 2 veces. Pero ella siempre decía, ustedes se preparan los domingos y se van para la iglesia católica. Y me acuerdo de nosotras chiquiticas, las 3, somos 3 hermanas, nos íbamos solas a la iglesia. Y yo pienso que la iglesia católica es como el aire de uno decir, bueno, estoy aquí, pero empieza Dios a trabajar con nosotros. ¿Tú sabes? Empieza Dios a trabajar. O la adventista o cualquiera. Cualquier iglesia. Sí, porque por ejemplo yo llegué a todas. Yo fui a todas y en cada una yo conocí un poquito al Señor. Sí. Y eso fue lo que me llevó a, cuando ya tenía conciencia, era una mujer, aceptar al Señor, pienso yo. Así es. Me pasó con la iglesia católica porque era la que mi mamá no se enviaba. Y cuando mis hermanos decían, yo no voy, porque todavía hasta el sol de hoy, pues, tú sabes, hay una que estoy luchando con ella, la otra no quiere. Pero cuando ellas decían, yo no voy, yo decía, yo sí voy.
Para que tú veas lo que es el llamado del Señor. Así es. Que el Señor ala uno, aunque sea aquí, esto es lo que hay en el momento, ve ahí. Sí. Wow. Entonces, se casó. Tú dices, ¿cuándo conocí? Perdona que no ¿Cuándo conoció al Señor? ¿Cuándo conocí al Señor? Sí. Entonces, cuando llegué aquí, porque hay una conexión en la pregunta que tú me estás preguntando. Cuando llegué aquí a este país, siempre cuando yo iba a un lugar de visita, yo siempre buscaba esa iglesia católica. ¿Dónde yo voy a ir? Cuando llegué aquí, fui a una iglesia católica cerca de la casa y tenía un grupo de jóvenes. Mira la cosa del Señor y cómo el Señor viene tratando con uno. Ese grupo de jóvenes se juntaban de 40 a 50 jóvenes. Yo llegué y caí en gracia de una vez. El Señor tenía su gracia sobre mí. Y los que estaban encargados del grupo, junto con todos los líderes, me llamaron, me dijeron, sin yo conocer nada del Señor, me dijeron, yo quiero que tú seas la pastora en el sentido, porque los católicos llaman pastoral a los que enseñan la palabra. Okay. Yo quisiera que tú seas la que te encargue de la enseñanza de los jóvenes. Oyes. Y justamente los jueves ellos hacían sus cultos. Y entonces íbamos a casa, diferentes casas todos los jueves. Ahí fue que yo empecé a estudiar la palabra para poder enseñarla. Y era tremendo, se daban unos servicios en las casas que los jóvenes no teníamos dónde sentarlo. Wow. Era tremendo. Pero entonces empecé así, es lo que te quiero dejar dicho, que empecé así hasta que un día, lamentablemente, Keila, nosotros tomamos decisiones en la vida que traen muy malas consecuencias. Y me acuerdo que el padre de mis hijas, que lo conocí en ese mismo tiempo, uno dice, él me sacó, uno que toma la decisión, pero se ve así. Lo conocí, ¿verdad? Me salí de la iglesia católica y de todo. Después que lo conocí. Tuve mis hijas, pero hubo un momento donde pasó algo que él hizo. Era una persona muy celosa al extremo. Te estoy hablando de celos, que si me miraba con ropa y creía que esa ropa no debía ponérmela, pues decía, quítatela o yo te voy a coger pintura y te la voy a tirar encima para pintarte tu ropa y tú no salgas. Una persona que me llamaba cada segundo, una persona que no me dejaba respirar. Y yo estaba en un punto donde yo quería salir de esa situación. Sin embargo, también yo no estaba casada con él y yo deseaba que él me dijera, cásate conmigo. ¿Por qué? Porque los católicos, yo iba a la iglesia católica, era a llorar. Porque los católicos nos enseñan, y que es así, que deben estar casados. Que debemos estar casados antes de tomar la hostia. Y yo decía, yo quiero tomar la hostia. Y yo iba a llorar como una Magdalena a la iglesia católica. Porque yo decía, yo me quiero casar porque yo quiero estar bien con Dios. O sea, la obediencia que el Señor pone en el corazón. No importando, ¿verdad?, el maltrato de este hombre. Así no mismo. Importando su control, porque quería controlarla. Sí. No quería que se pusiera una ropa de tal o cual forma. Sí. Usted quería casarse porque quería estar bien delante de Dios. Exactamente. Y eso era lo que me tenía a mí en dos decisiones. Si sigo con él o si lo dejo. Y hubo un día, era tanto el peso en mi corazón, que yo dije, yo voy a poner a Dios primero. Y te estoy hablando de yo siendo católica. Yo voy a poner a Dios primero. Y yo hice algo, y mira, Keila, yo estaba con él, pero él era que se encargaba de todo. Yo no sabía ni siquiera pagarle un bill en la casa. Wow. Yo sí estudiaba en la universidad, gracias a Dios, pero yo no sabía cómo manejar una casa. Era dependiente de él. Sí, totalmente. pero estoy hablando, yo tenía en ese tiempo como algunos 21, 22 años. Y yo no sabía cómo hacerlo. Y yo dije al Señor, yo voy a salir de esta situación, y yo quiero servirte a ti. ¿Y sabes lo que hice? Busqué la manera de buscar un apartamentico para mis dos hijas y para mí. Lo conseguí y me mudé a escondida. Y cuando me mudé a escondida, él me dijo a mí, se puso, tú sabes, furioso, fue una persona que me persiguió, me tiraba botella en la calle. Wow. Fue un tiempo muy difícil donde yo digo que Dios prepara el escenario para entonces él atraernos a él. Él pone esa necesidad para que nosotros podamos decirle, ya, Señor, yo no puedo más. Porque lamentablemente así somos. Casi nunca vamos como de que, Señor, sí, aquí estoy feliz, pero vine para donde ti a buscarte.
Y así es, tiene que haber una prueba, tiene que haber una necesidad en nosotros para nosotros venir. Lamentablemente el hombre es así. Entonces me acuerdo que yo le dije, si tú verdaderamente quieres buscar del Señor, cásate conmigo. no, yo le dije, a la iglesia que yo voy, a la iglesia que yo voy, tú vas ahí. Pero mira lo que pasó. Ya lo había llevado a diferentes iglesias. Como yo era católica, yo creía que la relación con Dios era más por religión que por relación. Yo lo llevé a él para que él se convirtiera, según mi punto de vista, a la iglesia de los mormones, a la iglesia de los testigos de Jehová. Sí, yo lo llevé a la iglesia cristiana una vez, pero eran americanos y no me gustó mucho. Y a la católica cada rato le decía, le lloraba, le decía, ve. Cuando ya yo vi que él no ponía de su parte y que no quería, en ninguna, ahí yo tomé la decisión. Entonces, cuando yo empecé, mira lo que pasó, había una amiga mía que me dijo, yo te voy a invitar a la iglesia, después que terminé mi relación con él, que me mudé. Ella me invitó un jueves a la iglesia, y yo le decía a ella, yo voy a ir a tu iglesia, pero el día que tú me hables, porque yo era celosa de la católica, de esa religión, yo peleaba por esa religión, y yo decía, el día que yo escuche a tu pastor hablando algo de la iglesia católica, hasta ahí yo vuelvo a tu iglesia. Y el pastor siempre fue prudente con eso, porque ya se lo dijo. Y sabe que debería ser así, o sea, no hay que hablar mal de otra. Hay que tener mucha delicadeza. Hay que hacerlo con mucho tacto. Sí. Así es. Y entonces me acuerdo que hacía eso. Los domingos me iba a mi iglesia católica y los jueves me iba con ella. Pero mira la cosa de Dios. Un día, no pensaba mencionarte esto, un día yo estoy en la iglesia católica y era el día de la celebración de la Virgen de Guadalupe, creo que ellos celebran. Y yo miro para atrás, yo yendo a 2 iglesias, para que tú veas cómo la verdad liberta. Wow. Y sí, el pastor le estuvo hablando una vez de lo que eran las imágenes. Y yo miro para atrás así, yo estoy parada adelante, y cuando miro para atrás, veo esta imagen que era algo más alta que esa puerta, bien grande, y veo que viene con humo y fruta y cosas. Cuando yo miro así, yo dije, Señor, pero esto es idolatría. Y Keila, fue como si una venda se me cayera de mis ojos. Santo. Y yo dije, Señor, yo no me voy de aquí, porque yo respeto a esta iglesia que tantos años yo visité, pero yo no vuelvo más. Wow. Y ese fue el último día donde yo verdaderamente dije no. Estuvo en la iglesia. Sí, entonces ahí fue, para contestarte la pregunta, donde yo empecé a seguir asistiendo a la iglesia cristiana. Los pastores empezaron a orar por mí. Yo estaba en una situación que no sabía cómo iba a pagar el mes de la renta próximo, porque yo no tenía ningún trabajo. Wow. Keila, esa iglesia empezó a orar conmigo, a ayunar conmigo, a ayudarme. Y en ese tiempo yo estaba visitando en la escuela de las hijas mías, estaba de voluntaria ese verano, y la principal dijo, hay una vacante para enseñar aquí en la escuela pública. Ya gracias a Dios, yo estaba trabajando en diferentes distritos en la escuela de Nueva York. Y ¿sabes lo que Dios hizo? Abrió esa vacante. Y le dieron el trabajo. Me dijo, trae tu resumen. Le dieron el trabajo, Keila, para tú entrar al distrito escolar de Nueva York. Hay un señorío que ellos tienen, que todos los que están adelante, tú vienes de último, tú tienes que esperar años para entrar. Y esa principal llamaba todos los días, para que tú veas lo que decía Dios, una persona que no conocía del Señor. Y llamaba todos los días. Cuando finalmente me dijo, como a las 2 semanas, yo estaba desesperada, no encontraba qué hacer. Me llama y me dice, vete al distrito. Yo cojo mi guagua pública y me voy al distrito. Cuando yo llego allá, me dicen, ¿quién tú eres? Yo le dije, Raquel Rodríguez. Y me dijeron, muchacha, ven, filma aquí rápido. Y yo, ¿cómo que filme rápido? Esa principal nos está volviendo loco a nosotros. Tú tienes que filmar rápido, por favor. Ese trabajo es tuyo, ya no lo aguantamos más, ya no podemos más. Wow. Y ahí entonces yo dije, wow, Dios mío, empecé a trabajar, a echar para adelante con mis hijas, porque puse a Dios primero. Amén. Porque puse a Dios primero, porque esa es la diferencia. Si no, yo todavía hubiera estado estancada donde yo estaba. Y de hecho, que el Señor trabajó conmigo tremendamente. Wow, por eso tenemos que orar.
La palabra dice, pedid y se os dará. Así mismo. Y así mismo fue. Las Wow. puertas fueron abiertas. Qué bien. Y de ahí entonces comenzó a pagar su casa y a poder pagar todo. Ahí pude sola hacerlo. Si ahí pude sola hacerlo, hasta más adelante. Y ese hombre se quedó quieto cuando se separaron. No, de hecho, Keila, él llegó, oye lo que te voy a decir, a ir a mi trabajo, al salón de clase, Ay, Señor. a hacerme un lío grande Ay. y a pelear. En el salón de los niños, cosa que yo nunca he visto eso, que alguien haga eso. Y fue muy fuerte. Cuando él, entonces lo que él hizo fue por el celo. Cuando yo iba a la iglesia, él iba a la iglesia, porque quería ahora enseñarme que él ya era cristiano, que ya se había arrepentido, que vuelve conmigo. Eso pasa, lo hacen, pero ¿qué va después? Porque es que una persona tiene que ir a Dios por Dios, no por No otro por una humano. persona. Pero sin embargo, Dios es tan maravilloso que no permite que sus hijos sean engañados. Y una vez, yo cuando llegué a la iglesia, siempre quería, tú sabes cómo somos muchos de los cristianos, que de que llegamos lo primero que queremos hacer es cantarle al Señor. Ah, sí. Y quiero cantar, y quiero cantar. De ese tema vamos a hablar más adelante, porque tengo una pregunta sobre eso. Amada, y cuando usted se convirtió, después que se convirtió a aceptar al Señor, tuvo un encuentro con Él, algo que usted dijera, realmente Dios es real. Sí, como una experiencia. Una tú dices. experiencia, sí. Mira, en ese proceso de yo estar sola, antes de conocer a mi esposo, que más adelante podemos hablar un poco sobre eso, padre de mi hijo varón, en ese proceso yo duré 4 años. Wow. Y esos 4 años fue buscando del Señor, buscando de Dios, porque cuando uno está solo, ¿verdad? Uno Puede tiene dedicarse. tiempo totalmente para Él. De hecho, por eso Pablo lo dice, que es mejor que el hombre esté solo, por esa razón. Y yo buscaba del Señor, yo le cantaba al Señor y veía cómo la mano de Dios, la mano poderosa de Dios, estaba obrando a favor de mí. ¿Cómo no agradecerle a un Dios tan grande que hacía todo eso por mí y por mis hijas? Me acuerdo un día que estoy adorando y cantando al Señor, Keila, y yo cierro mis ojos. Y cuando yo cierro mis ojos, ese apartamento donde yo estaba lleno de humo. Lleno de humo. Me ha pasado, yo lo he visto. Dios mío, eso es tremendo. Y cuando yo hago así que miro, yo no veo nada, solamente veo humo. Y yo tuve que pararme y nadar así para yo ver si verdaderamente era algo que yo estaba viviendo. Sí. Porque era una adoración tan entregada al Señor. De corazón. Tan de corazón. Y digo, bueno, lo que tú haces, Señor, cuando nosotros verdaderamente te adoramos en espíritu y verdad. Wow. Era tremendo. Y yo sé que otras más experiencias, yo sé que el Sí, Señor, mucho más. porque por ejemplo cuando nosotros le pedimos al Señor algo y el Señor responde, uno dice, wow, pero es verdad que Él es verdadero. Mira cómo respondió. O sea, hay muchas cosas que hacen que uno, ¿verdad? Así mismo. Son experiencias quizás más pequeñas, pero son experiencias Sí. también. Amada, ¿en algún momento de prueba le ha fallado la fe? A mí nunca me ha fallado la fe, Wow. porque yo, desde que empecé a conocer al Señor, yo vi como Dios siempre me respaldó, siempre me guardó, siempre me cuidó. En ese tiempo donde yo parecía que la fe quería fallar, yo salía así por la ventana y miraba por la ventana y veía la luna. Y yo siempre recuerdo que yo le decía al Señor, yo siempre tenía en mi corazón no estar sola. Yo decía, Señor, yo sé que tú tienes para mi vida un hombre que me ame, Oh, un hombre que me respete, porque yo no tuve eso. eso es fe. Eso es fe. Y yo miraba y decía, ay, yo sé que él ahora mismo está viendo la misma luna que yo estoy viendo. Tú no sabes lo que pasó. José vivía, que es mi esposo, el nombre de mi esposo, vivía como algunos 7 bloques en la misma línea Wow. donde yo vivía. Wow. O sea que cuando él miraba de ese lado, él también También estaba veía la viendo luna. ¿Y cómo lo conoció, amada? Eso es tremendo. Porque una de las experiencias con el Señor, aparte de algo así que uno ve y puede palpar en la presencia del Señor, lo que Dios hace, las maravillas que Dios hace, esas son de las maravillas que Dios hace. En el pueblo Amén. de Israel él hacía maravillas y él decía, tienen que testificar de las maravillas que yo hago para que Amén. otros pueblos puedan conocerme. Y esa es una de las maravillas que yo siempre quisiera siempre decirlo. Y yo me acuerdo
que volviendo atrás a esa iglesia donde el papá de mis hijas iba, me acuerdo que tú sabes lo que él hizo, que iba, pero no te terminé de terminar de decirte que cuando yo quería cantar, que no íbamos a reunir con alguien que toca el piano. Yo no sabía que el papá de mis hijas tenía mi teléfono, que todavía le pertenecía a él, interceptado con el teléfono de él. Cuando alguien me mandaba un mensaje, él lo recibía. Cuando él vio, para contestarle tu pregunta, cuando él vio que este hombre, un señor que era un señor de la iglesia, señor ya un anciano, me envía este mensaje, nos vemos más tarde, pues él de una vez celo como que se le, tú sabes, él fue a la iglesia y gracias a Dios ese día yo no fui, él fue a la iglesia a pelear con ese hombre. Ay, Dios Pero mío. para contestar tu pregunta, eso fue lo que permitió que yo dije, me voy a mover de esa iglesia, porque yo quiero saber si verdaderamente tú buscas de Dios porque tú quieres buscar a Dios o porque tú quieres estar conmigo. Hablo con el pastor, me mudo de la iglesia y como Dios tiene todo calculado, en esa iglesia yo conocí a mi esposo. Ah, José, wow. En esa iglesia lo conocí. Fue muy difícil. Él iba después a la iglesia donde yo estaba yendo. Y también iba allá. ¿Y sabe lo que tenía que hacer la gente? Bueno, porque no te puedo dar testimonio entero porque es tremendo, pero es muy, tú sabes, se va a alargar mucho. Pero tenían que ponerle hermanas en los dos lados a José para salir de la iglesia, porque él estaba afuera mirando a ver si con quién era que yo estaba. Ay, Cristo. Y fue algo muy difícil, pero cuando yo lo conocí en esa iglesia, que sí te quiero contar este pedacito, fue una invitación que hizo la líder de nosotros a su casa, fue una Navidad. ¿A la casa de José? No, a la casa de ella, porque la okay. iglesia trabajaba con células. Y yo pertenecía a esa célula, yo no sabía que José pertenecía a esa célula. Cuando yo veía a José, y yo decía, se ve bien. Pero este hombre entraba a la iglesia con una Biblia aquí, y entraba y salía, y no miraba para ningún lado. Wow. Yo dije, bueno, ok, porque yo siempre estaba esperando que el Señor me mande, y yo siempre lo buscaba, era morenito, pelito malo, pero lo veía y me llamaba la atención. Y me acuerdo que un día anuncian adelante en el púlpito, la célula que le pertenece a esta persona, por favor se van a reunir en la parte de atrás. Cuando yo veo la parte de atrás, que no sentamos, ahí está. Veo que el hombre está ahí. Bueno, tú sabes que él empezó a hablar conmigo, porque esa noche antes que estábamos en esa casa, algo pasó ahí, donde él entra a la cocina y yo entro, y estaba colando un café, y él me dijo, ¿tú tomas café? Sí, yo tomo café. Y ahí empezó la conversación. Él a lo mejor la estaba mirando ya, pero se quedaba callado. No estaba mirándome. Ese hombre no miraba para ningún lado. Ahí fue que Dios hizo lo que iba a hacer. Cuando al otro día que te cuento de la célula que nos reunimos, él está allá atrás. Yo le digo, siervo, usted puede mirarme a la niña que tengo que salir bien pronto. Y cuando yo salgo, que voy al baño, que yo vengo para atrás, se termina la reunión. Y cuando él viene saliendo, que yo vengo saliendo del baño, Keila en cámara lenta. Yo lo veo agarrándome dos niñas, caminando. Wow. Y yo digo, y el Señor me dice, una voz que yo escuché, ese es tu esposo. Wow. En cámara lenta, yo veía todo. Y usted se emocionó, me imagino. Dios Dios mío. mío. Y la fe de José una vez, que cuando empecé a hablar con él, que vamos para allá, para Puerto Plata, y allá te voy a presentar mi familia. Y yo, ay Dios, para mí eso fue una cosa, mira. Wow. Después del nacimiento de mis hijos. Tienen muchos años ya ustedes. ¿Cuántos años tienen? Nosotros tenemos ya alrededor de 17 años. 17 años juntos. El Señor empezó a acelerar tremendamente. ¿Y un hijo? De una vez, Señor, mira, nosotros nos casamos, tuvimos a mi hijo David. Igualito a él. Igualito a él. Igualito, Señor. Así mismo. Vinimos para acá, compramos casa. Wow. O sea, el Señor hizo algo tan maravilloso, tan rápido. Y no te conté que verdaderamente, lamentablemente, ahí fue que yo pude ver que sí era la voluntad de Dios que yo dejara al papá de mis hijos. Porque claro que sí. Él cogió un cáncer muy fuerte. Wow. Después que lo dejé, él cogió, tú sabes, tuvo un cáncer muy fuerte donde le dieron 6 meses de vida. Wow. Y él murió. Él murió. Wow. Yo sentí mucho dolor, porque yo dije, me hubiera gustado estar ahí. Y de hecho, yo le ofrecí, incluso si él quería venir con nosotros,
porque él estaba solo. Y él pasó mucho trabajo solo. Aún después de él haberle hecho sí, eso. Dios tuvo que procesarlo y trabajar con él para que él sea salvo. Wow. Y él murió y yo no estuve ahí. Dios me libró de pasar por ese proceso tan triste de enfermedad con él. Wow, wow. Wow. Amada, ¿cuál ha sido su mayor desierto en Dios? Brevemente. Háganos cuéntenos sobre eso. Yo pienso que Dios me ha librado de muchas cosas, pero uno de mis mayores desiertos fue ese tiempo. Fueron 9 años tratando de salir adelante con el papá de mis hijas, tratando de que las cosas trabajen. Y lloré mucho. Yo sufrí mucho, porque yo no quería casarme otra vez, yo quería que él fuera. Porque yo digo que nadie que se casa se quiere divorciar, No. Nadie que tiene una pareja quiere separarse. Así es. Suceden cosas que hacen que uno sí lo quiera, pero es porque suceden las cosas. Así es. Y qué bueno que usted hable de esto, amada, porque hay mujeres que están quizás así como usted estuvo, bueno, quizás no, yo estoy segura, mujeres que tienen 10 años esperando que ese hombre cambie, 15 años, 20 años, y yo sé que Dios ha hecho en personas cambios, pero yo siempre digo, ¿vale la pena esperar 15 años, 20 años de tu vida para que un hombre cambie y a lo mejor al final cambie, a lo mejor se muere o a lo mejor el Señor permite que tenga una enfermedad? O sea, vamos, señores, a analizar, porque no estoy diciendo con esto que se divorcie nadie, ¿verdad? Pero sí sé que hay mujeres pasando por maltratos a un hombre, que realmente eso no es lo que debería ser. No estamos para que nos maltraten, ¿verdad? Así es. Así que yo no creo que deberían. Yo te puedo decir que a la luz de la palabra, 1 Corintios 7 habla de que primero no debe haber yugo desigual, pero hay personas que se han casado y de repente una se convierte al Señor y la otra no, como pasa mucho. La palabra dice en 1 Corintios 7 que el hombre, ya sea la pareja que no conoce del Señor, es santificada por la pareja que conoce del Señor. Que te mantengas con él, si que él te mantenga si él quiere, ¿verdad? Porque hay mujeres que incluso cuando ellos no quieren, siguen tratando. Quieren, sí. Pero si él quiere, pues que siga. Pero yo pienso que yo duré 9 años y yo no vi ningún resultado. Muchos años. Y yo quería casarme porque yo estaba en pecado y yo decidí poner a Dios primero. Cuando uno pone a Dios primero, entonces Dios va a hacer que todo funcione para bien, para tu vida. Amén, eso es muy Pero importante. si tú no pones a Dios por primero, entonces no va a pasar, no, tú vas a seguir en la misma situación. Es muy importante porque también a veces uno se desespera y decide, bueno, me voy a separar, me voy a divorciar. Y a veces joven, dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo, por algo será que lo dice, porque tenemos, ¿verdad? Algo biológico. Sí. Entonces es cuando se desespera uno y se casa tal vez con otra persona que tampoco es. Entonces es importante esperar el tiempo de Dios y, como usted dice, poner a Dios primero para que sea Él quien guíe todo eso. Amén. Y eso es así. Si tú no estás siendo maltratada psicológicamente, verbalmente, ¿verdad? Hombres que maltratan corporalmente al cuerpo, espera. Así es. Pero si tú sientes que ya tú no puedes más y que hay maltrato, busca a veces ayuda. Hay infidelidad y el hombre puede traer una enfermedad y también hay que tener eso en cuenta. Sí. Bueno, amada, ¿usted conoció su llamado de una vez desde que aceptó al Señor? O brevemente, ¿verdad? Sí. Porque ya estamos en el final. ¿Conoció su llamado de una vez? Y hay personas que no les gusta su llamado. ¿Qué usted piensa de eso? que prefieren otro llamado. Bueno, yo pienso que si hay alguien que no le gusta su llamado, debería verdaderamente hacerse un autoanálisis, tú sabes, verdaderamente, porque cuando el llamado Dios lo pone en tu corazón, que está desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía ese llamado para tu vida, tienes que estar ese sentir. Dios es así, Él lo va a poner. Hubo alguien que oró por mí una vez, me dijo maestra, y yo dije, ¿qué sabe lo que dice la señora? Yo empezando en la cosa del Señor. Y de ahí todo se fue dando a que es así, la universidad, maestra, trabajé en Ikea, trabajé en el distrito escolar, y como llego a la iglesia, el pastor, que no dije que voy a la iglesia ya sea Casa de Dios, con los pastores Luis y Betty Ortiz, que me acogieron y me pulieron y me pusieron sin saber nada,
me dieron la oportunidad hasta que hoy día yo puedo, no tengo, ¿verdad?, tanto quizás así diría conocimiento, pero sí, con la ayuda del Espíritu Santo he podido salir Es adelante. una maestra y a nosotros nos encanta escucharle en la iglesia, señores. Así es que no diga que no. Y aparte de maestra, predicadora. Entonces, sí, realmente hay personas que no les gusta su llamado, que prefieren, yo quiero alabar, yo quiero predicar, pero tal vez el Señor lo llamó a servir, o a lo mejor gente que Dios lo llamó, que quieren servir, pero Dios lo llamó a predicar, o sea, porque se puede dar el caso de viceversa, tienen miedo escénico, no, yo no quiero predicar, yo no quiero cantar, yo lo que quiero es servir, ayudar a los otros. Pero realmente... Yo te puedo decir, Keila, si tú tienes algún temor en ejercer ya el don que Dios te dio, si tú crees que ya está preparado, que deberíamos estar preparados, que no podemos esperar mucho. Yo lo hacía y yo me acuerdo que hubo dos ocasiones donde yo le decía a la pastora, así, le seña, él hacía agua, porque yo me quedaba seca de tanto miedo que tenía, temor, y las piernas se me ponían blanditas y se sentía como que tenía que agarrarme del púlpito, porque sentía que me iba a caer. O sea, hasta ese punto yo sentía temor. Sin embargo, está el temor de Dios de dar la palabra, pero no hay miedo, porque Dios que lo hace. Tenemos que depender del Señor, porque Él es que lo va a hacer a través de nosotros que somos el vaso. Amén, amén. Amada, ¿usted considera que los desiertos son para fortalecer alguna debilidad de carácter? No nos gustan los desiertos, pero ¿usted considera que son importantes los desiertos? Son muy importantes porque, como decíamos al principio, el hombre tiene que de alguna manera ser formado y transformado. Y yo pienso que en el desierto es que nosotros somos formados y transformados. La palabra habla de que ese alfarero que mandó el Señor a Jeremías, ve a la casa del alfarero para que tú veas cómo se le da forma a un vaso, a una base. Y si ustedes yo estudié también arte, y yo tuve la experiencia de ver, ¿verdad?, y palpar y tocar lo que era darle forma a una base. Y verdaderamente duele. Hacerle eso a uno duele. Pero en medio de ese dolor es donde el Señor viene y se nos revela como el Padre nuestro, como nuestro Padre, como un Padre en lo secular que quiere lo mejor para sus hijos. Amén. Así es que el Señor lo hace. La transformación viene en el proceso. Amén, amén. ¿Cómo usted describiría a Jesús en acción, amada? Jesús en acción. Amén. Porque hablamos mucho de Jesús, sí. Pero... Jesús en acción, de lo que me toca un poco hablar mañana, el domingo, es Jesús enseñándonos y actuando en amor. En amor. Amén. Porque Él hacía todo lo que el Padre le decía que hiciera. Y Jesús tenía y tiene compasión por los perdidos. Amén. Y vino no solamente a traer salvación, sino también a sanar la mente, el cuerpo, el corazón y todo nuestro ser. Y fue y es a través del amor. Amén. A través del amor es que trae la sanidad. Porque el amor, yo digo que todos los demás dones, cuando hay amor, entonces vienen los otros dones. Y el amor es acción. Y el amor es un verbo que acciona. Nosotros no podemos decir yo amo, pero yo no acciono. Entonces yo amo como Jesús ama, pero yo tengo que hacer algo por el prójimo. Ya sea el trato, ya sea una necesidad que tenga que yo pueda cubrirle. Así es, poderoso. Amada, usted puede enviarle un mensaje a alguna mujer que por una razón u otra se ha divorciado acerca de la misericordia de Dios, porque hay mujeres que tienen culpa, créame, porque pasé por eso. Sí. Culpa, que lloran, que le oran a Dios desesperadamente, que preguntan que por qué le pasó a ella. Sí, y acerca de la misericordia de Dios, porque hay gente que son muy, te casaste, tú no puedes nunca más, o sea, cuando sin embargo dice la palabra que el único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay casos y casos, depende, ¿verdad?, los casos. Pero ¿qué mensaje usted le puede enviar? Sí, claro, yo siempre he dicho eso, hay casos y hay casos. Si tú te encuentras, mujer, hoy día, donde tú has tenido un divorcio o una separación con una pareja, la misericordia de Dios es tan grande que te cubre, que te guarda. Como dije al principio, pon al Señor primero. Yo puse al Señor primero y le doy la gloria a Dios por eso.
Porque entonces cuando yo lo puse al primero, las demás cosas vinieron, fue algo rápido. Si tú haces eso, si tú pones a Dios primero, yo no te voy a ti a prometer que Dios te va a mandar quizá una pareja como lo hizo conmigo en 4 años, en cierta cantidad de años. Pero yo sí te puedo decir que los planes de Dios son mucho más grandes. No hay verdaderamente, es un abismo. Son agradables. De tan grande. Es perfecto. Él va a poner todo en su lugar, pero Amén. lo va a poner cuando Dios sea el primero en tu vida. Amén. Poderoso. Amén. Y un mensaje, amada, breve a aquellos cristianos que no consideran tan importante leer la Biblia, porque hay unos que se van como por un lado, que dicen, no, es la oración, el fuego. Sabemos que las dos cosas son importantes, que debe haber un balance entre las dos cosas, pero me gustaría que usted le dé un mensaje, sobre todo en este tiempo donde hay tanta distracción, acerca de la importancia de estudiar la Biblia. Amén. Dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Si nosotros no queremos perecer, tenemos que leer la palabra. A veces decimos, yo quiero, deseamos quizá enseñar o predicar la palabra de Dios. Pero verdaderamente nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, que es la que nos sana, que es la que nos levanta, que es la que nos consuela, que es la que nos enseña a nosotros a cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, para yo poder enseñar, yo necesito ser llena de la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios es que el Espíritu Santo, el poder de Dios, va a venir a mi vida. Entonces, yo no puedo amar si yo no estoy llena de la palabra de Dios. Yo no puedo ayudar al prójimo si yo no estoy llena de la palabra de Dios. No sabe lo que debe hacer. Exacto. Si Entonces, no yo está te lleno. invito a que todos los días saque un tiempo, no lo deje de último. Ponga a Dios primero, que este es mi lema Amén. hoy día, y lee la palabra de Dios. Amén, amén. Y ya por último, un mensaje a aquellos que no han aceptado al Señor, porque yo sé que hay personas que van a ver este programa y que todavía no han aceptado al Señor. Un mensaje breve para ellos. Si tú no has aceptado al Señor, tú no sabes de lo que te está perdiendo. Hay un descanso tan grande en la presencia de Dios. Es como que nos descargamos en la presencia de Dios. La salvación es vida eterna. El hombre aquí en la tierra dura 70, 80, 100, 110, 115 años, pero después de ahí, de lo terrenal, hay una vida que sigue. Entonces yo te invito a que si tú quieres vida, esa vida que siga en el descanso del Señor, búscalo, búscalo. Amén. Búscalo, busca del Señor, porque hay salvación para tu vida. Y este es el día, dice la palabra, este es el día de salvación. Amén. Mi amada, gracias por compartir estas palabras con nosotros y su testimonio. Sí. Esto está para una segunda parte, señores, ¿verdad? Déjenlo en los comentarios si ustedes piensan que debería haber una segunda parte. Y gracias por ver este video. Muchas bendiciones y hasta una próxima entrevista. Shalom, Dios bendiga. Amén.